Buenas. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de dinámica para el primer semestre de 2023. Somos el subgrupo número 2 del grupo uno, la clase del grupo uno. Eh, los que estamos a cargo del proyecto somos mi persona, Diego Orenes Poveda, acompañado de Ana Victoria Rojas Lazo y de Cristian Gatche. Lo que se busca hacer con este proyecto es poder realizar lo que es un problema de los capítulos 16 y 17 del GIBELER. Y lo que se busca de este problema es poder lo que son calcular las velocidades, aceleraciones lineales y angulares, así como sus reacciones y fuerzas. Además de eso, lo que se busca es poder validar mediante el programa de SolidWorks los valores obtenidos. Y finalmente lo que se busca es poder valorar las discrepancias obtenidas según los cálculos teóricos y experimentales. Muy bien, vamos a proceder a explicar el problema seleccionado. Característicamente, de este enunciado lo que se rescata es que se tiene una velocidad angular constante en la pieza AB de 150 revoluciones por minuto, una velocidad que tenemos que cambiar con respecto al original porque el Solid da problemas y que θ es igual a 90 grados. Entonces, de ese enunciado, además de que se rescata de la velocidad angular, también uno nota la posición, que es lo más importante en realidad de este punto, es la posición que tiene cada una de las pielas entre sí, ¿no? Cada una de las piezas entre sí, que la pieza AB está colínea con la pieza BE y que la pieza BD tiene como cierto ángulo que fue necesario calcular. Entonces, habiendo observado lo más importante de ese enunciado, se procedió a resolverlo. Se procedieron a calcular, bueno, el enunciado podía calcular las aceleraciones en los puntos D y E, pero para las acciones del proyecto también es necesario calcular las reacciones y las velocidades en cada uno de los puntos, es decir, el punto D, el punto E, el punto B y el punto A. Entonces, para eso se realizó un análisis cinemático, haciendo un diagrama cinemático para cada pieza, colocando las velocidades y aceleraciones respectivamente, dependiendo del punto en que se estaba resolviendo, de manera que se podían determinar tanto las velocidades como las aceleraciones angulares y lineales. Para resolver estas ecuaciones, una vez establecidas las incógnitas que la aceleración aquí y aquí, junto con su velocidad, están en un ángulo conocido y la velocidad angular está desconocida, se utilizan las ecuaciones de acá abajo, que dice que la velocidad, hablando vectorialmente, de un punto de estudio es igual a la velocidad de un punto de referencia más la velocidad tangencial que generaba la rotación del punto de estudio con respecto al punto de referencia. Eso para calcular las velocidades en el punto B, E y D. Luego se utilizaron, bueno, y como era un sistema de ecuaciones 2 por 2 también permitía calcular las velocidades angulares. Y para las aceleraciones se utilizaba esta ecuación que decía que la aceleración de un punto de estudio es igual a la aceleración de un punto de referencia más el componente tangencial de la aceleración del punto de estudio respecto al punto de referencia más el componente normal de la aceleración de la pieza. Entonces eso permitía calcular las aceleraciones normales en el punto B y normales y tangenciales en las piezas B y D, y justo con las aceleraciones angulares. Luego, para la resolución de la sección cinética, una vez obtenido los valores cinemáticos, se colocaban las incógnitas que se tenían, que eran las reacciones en el punto A, el peso, que no era una incógnita, pero se tenía, y las reacciones en el punto E, y que en la pieza AB son las reacciones que genera la pieza BD y la pieza BE. Pues así para cada una de las piezas B y BD tenían reacciones normales que había que calcular, y para calcularlas se hacía la ecuación de suma de momentos, que decía que la suma de momentos con respecto a un punto de interés es la inercia por la aceleración angular de la pieza, más la masa por la distancia del punto de estudio con respecto al el centro de la pieza, multiplicado por el componente tangencial de la aceleración centroidal. Entonces, eso puede hacer suma de momentos y determinar valores como las reacciones en B y las normales y demás. Y luego se hace suma de fuerzas tangenciales y normales para determinar más que todo las fuerzas normales en cada una de las piezas. Y suma de fuerzas tangenciales también para determinar la reacción de AT. Entonces, haciendo ese procedimiento se pudieron calcular todos los datos que se solicitaban. Las variables por validar son las velocidades y aceleraciones, tanto lineales como angulares, al igual que las reacciones que se generan en el punto de conexión que existe entre las barras BD
B y la biela AB. También se obtendrán las reacciones de las fuerzas normales que existen en el punto E y T del sistema, debido a que en ese punto hay un punto de contacto con los pistones. Se escogieron estas variables debido a que el enunciado del proyecto indica que debemos de obtener todas las velocidades, aceleraciones y reacciones que se presentan en el sistema. La forma en la que se validó, se utilizó el programa SolidWorks, en donde se recreó el enunciado y mediante el ambiente integrado de simulación se validó el valor de todas estas variables mencionadas. Es importante mencionar que se escogió este método debido a que el SolidWorks nos permite ver y comprender de una mejor manera el comportamiento que tiene el sistema. Para el proceso de validación, se creó un estudio de movimiento en donde se colocó un motor, el cual tiene como función mover el sistema con respecto a un punto o un pivote. Seguidamente se seleccionó la opción en donde SolidWorks calcula los resultados y genera los gráficos de los resultados de velocidad y aceleración angular y lineal que presenta el sistema durante un determinado periodo de tiempo. Es importante saber que para que el programa calculara los valores necesarios se requirió el uso de la relación de posición, y también los resultados de las gráficas se deben convertir a la unidad de medida en la que se encuentran los valores calculados teóricamente. En ocasiones las gráficas no eran del todo claras, por lo que se tuvo que generar una hoja de cálculo en Excel para encontrar de una mejor manera los datos de las velocidades y aceleraciones. Por otro lado, para poder encontrar las reacciones y las conexiones de cada pieza, bueno, se calculó el valor teórico de la inercia de cada pieza para después implementarlo en el SOLID. Y nada, estos valores teóricos se tuvieron que convertir a gramos por milímetros cuadrados, y también se tuvo que colocar el valor de la masa, el cual fue calculado por una densidad lineal de 1 kilogramo metro. Aquí se pueden presenciar lo que están las tablas de resultados teóricos y resultados simulados con sus respectivos porcentajes de error. En la primera tabla, la tabla de la izquierda, se pueden presenciar lo que son los valores de las velocidades angulares y lineales, así como sus aceleraciones angulares y aceleraciones lineales. Esto aquí se puede presenciar que sus porcentajes de error fueron bastante bajos, como un máximo de un 2%, que aproximadamente un 2% de porcentaje de error, lo cual refleja que los resultados fueron bastante satisfactorios. Y con respecto a la tabla de la derecha, se pueden presenciar lo que son las reacciones en el punto E y en el punto D, así como las fuerzas en A y en B, donde se pueden reflejar igualmente sus resultados teóricos y resultados simulados experimentales con su debido porcentaje de error, el cual también refleja que el porcentaje de error fue bastante bajo, con un máximo de un 5%, reflejando sí resultados igualmente bastante satisfactorios para lo que es el proyecto. Con respecto a lo que son el análisis de resultados, como se dijo previamente, en ambas tablas y en ambos diagramas cinemáticos y cinéticos y análisis cinemáticos y cinéticos, se puede decir que se tuvieron porcentajes de error bastante aceptables y bastante satisfactorios, ya que no sobrepasaron lo que son el 5% de porcentaje de error. El porcentaje de error presentado, esto se puede ver a dos razones. La primera razón se puede ver debido a lo que son las inercias de masa de las barras y la biela, y de igual forma lo que son las masas de las tres piezas. Eso también puede llegar a poder afectar un poco lo que son los porcentajes de error, sin embargo no llegó a afectar de una manera tan redundante. Y otra razón pudo haber sido lo que fue la forma de hacer el ensamblaje en el SolidWorks, debido a que también eso puede llegar a variar un poco lo que son los resultados y poder afectar un poco el porcentaje de error. Sin embargo, como ya se había mencionado, los resultados son bastante satisfactorios y bastante aceptables para el trabajo. Muy bien, y por último, para las conclusiones, se concluye que la metodología teórica, como las ecuaciones y las suposiciones, responde satisfactoriamente al comportamiento de la pieza en estudio. A su vez,
que ya ahí se logra concluir que el sistema SolidWorks funciona en situaciones académicas, incluso ingenieriles, para verificar resultados de problemas mecánicos. Muchas gracias.